Hola, Dios te bendiga. Bienvenido de regreso una vez más a este ministerio Escuela Faro de Luz. El día de hoy queremos tener nuestra segunda presentación dedicada a esta serie acerca de la crisis de identidad en el adventismo actual. Esta vez el tema lleva por título Crisis de identidad en el adventismo respecto a la humanidad de Cristo. Vamos a hablar acerca de la naturaleza humana de Cristo. En un video anterior estuvimos estudiando un poco acerca de la naturaleza del pecado. Allí estuvimos tratando acerca de la crisis que hay en la iglesia adventista en estos debates respecto al pecado. ¿Qué cosa es el pecado? Y veíamos en primer lugar algunas declaraciones de eruditos y algunas publicaciones que ha hecho la iglesia adventista presentando cierta postura en cuanto al pecado, que es una postura nueva, lo que se ha denominado una corriente evangélica o una nueva teología en cuanto al pecado en el movimiento adventista actual. Y comparábamos con ciertas declaraciones de la hermana White, del espíritu de profecía, allí que hablan acerca de el pecado. ¿Qué era el pecado para la hermana White? Y aprendimos en nuestra clase anterior que el pecado es una sola cosa. Hay una sola definición para el pecado. Y está en 1 de Juan 3:4. Allí tenemos la única definición que dan las escrituras según lo que declara la hermana White. Y es transgresión de la ley. Esta es la única definición que hay en la Biblia y que hay en el mundo. También leíamos una cita que dice algo similar. Mientras que por otro lado, leíamos citas de eruditos que presentan una dimensión, una explicación del pecado, un concepto de pecado un poco más amplio, que no solo involucra la acción voluntaria, el acto voluntario, la decisión de la voluntad de pecar o de transgredir la ley de Dios, sino que también involucra la herencia genética o la herencia biológica que tiene el ser humano en la carne. O sea, todo descendiente de Adán por naturaleza humana pues nace pecador o culpable según esa definición. Ahora yo quiero compartir contigo algunas declaraciones oficiales que han sido presentadas en diferentes artículos por parte de la iglesia adventista en cuanto a la humanidad de Cristo, en cuanto a la naturaleza humana de Cristo. Así que lo que vamos a ver ahora es lo que plantea la nueva teología o esta corriente moderna evangélica dentro del adventismo en cuanto a la naturaleza humana que tuvo Cristo, ya que lo que usted comprenda en cuanto a la naturaleza del pecado, pues eso va a sentar un fundamento, una base que va a determinar lo que usted va a sostener y a enseñar teológicamente en cuanto a la humanidad de Cristo. Ahora que por lo menos voy a presentar tres declaraciones oficiales que ha hecho la iglesia en diferentes fuentes. Esta vez la primera aparece en la revista Ministry. Apareció en el año 1970 esta declaración en el suplemento de la revista Ministry, pero fue vuelta a publicar, eso se volvió a publicar en el año 2003, en agosto del año 2003, y allí aparece en la página 7, dice lo siguiente: Cristo no heredó en su nacimiento la naturaleza caída que hereda la posteridad de Adán. Si Cristo hubiera heredado la naturaleza malvada que deriva de la caída de Adán, también él habría nacido en pecado, bajo condenación y por lo tanto en necesidad de un salvador para él mismo. Y aquí en este párrafo se ve de manera lógica y sistemática la secuencia de razonamiento que lleva al autor de esta declaración a concluir que Cristo pues no podía heredar la naturaleza caída que tiene todo descendiente de Adán. Y la razón de eso está en que se ha presentado un concepto de pecado bajo el cual esta herencia de una naturaleza caída, de una humanidad caída y pecaminosa, pues constituye en pecado. Significa nacer pecador, nacer culpable. Por lo tanto, si Cristo hubiese heredado esta misma herencia que todo descendiente de Adán tiene, pues evidentemente habría nacido condenado, bajo pecado, portando el virus del pecado y precisamente estaría perdido y en necesidad de un salvador.
Por eso se hace del todo necesario sostener y enseñar que Cristo, pues, Él no heredó en su nacimiento la naturaleza caída. Y así lo dice enfáticamente esta declaración. Termina diciendo, no tenía en su naturaleza aquello que lo predispondría a pecar. No poseía las pasiones ni los deseos interiores que nosotros estamos obligados a subyugar diariamente por la gracia de Dios. Y a mí esta es la parte más significativa de la declaración que me llama la atención en esta cita. Dice que Cristo pues no tenía en su naturaleza humana aquello que le predispondría a pecar. O sea, no tenía ninguna pasión, ninguna inclinación, ninguna tendencia pues que le sugiriera o le despertara en él alguna tentación a pecar. Eso Cristo pues él no lo tuvo que enfrentar. Dice ahí, no poseía las pasiones o los deseos internos que nosotros, o sea, que tú y yo, usted que me está mirando en este video, y yo, sí tenemos. O sea, lo que todo descendiente de Adán sí tiene naturalmente, de forma inherente y hereditaria, esas pasiones, esos deseos internos, interiores, que estamos obligados a subyugar por la gracia de Dios, que tenemos que ejercer dominio propio para controlar esos deseos, pues Cristo no conoce esa experiencia. Él no lo tuvo que enfrentar, no tuvo que pasar por eso. Y eso es textualmente lo que está diciendo aquí. Es una declaración oficial. Fue publicado por la Iglesia Adventista en la revista Ministry. Ahora, esta segunda declaración aparece en el libro Creencias de los Adventistas, el séptimo día, en la página 56, y se trata allí acerca de la humanidad de Cristo, y dice lo siguiente: se mantuvo libre de la corrupción hereditaria. Jesús no poseía propensiones ni inclinaciones al mal, ni siquiera pasiones pecaminosas. Una vez más, siguiendo la misma secuencia de razonamiento de la declaración anterior, pues en este libro se declara que, a diferencia de todo ser humano, a diferencia de todo descendiente de Adán, pues Cristo se saltó en un aspecto la ley de la herencia, al punto de que se mantuvo libre de la corrupción natural hereditaria que tiene todo descendiente de Adán. Dice que Jesús no poseía propensiones ni inclinaciones al mal de ningún tipo, ni siquiera pasiones pecaminosas. Y nosotros, a diferencia de él, sí la tenemos. Así que la idea predominante, la idea común en lo que todos estos proponentes coinciden, esta idea nueva teología, esta corriente evangélica, sostiene pues que Cristo no tuvo que enfrentar ningún tipo de inclinación al mal, ningún tipo de pasión pecaminosa. Esa es la enseñanza moderna que circula dentro de la Iglesia Adventista actualmente. En un libro anterior a este, el libro muy famoso Preguntas sobre Doctrina, de hecho el título grande es Los Adventistas el séptimo día responden a preguntas sobre doctrinas. En la página 383 aparece esta declaración muy conocida. Hablando de Cristo, dice que Él estuvo exento de las pasiones heredadas y de las poluciones que corrompen a los descendientes naturales de Adán. La palabra exento quiere decir que estaba libre, que quedaba libre de esta carga, de esta obligación o de este compromiso. En otras palabras, se saltó la ley de la herencia. Él estaba exento de lo que es una pasión natural heredada. Y de las poluciones, podríamos decir inclinaciones o tendencias, pues que corrompen a los descendientes de Adán, pues le inclinan a estos descendientes de Adán a pecar, a violar la ley de Dios. Cristo no tenía nada de eso en su interior, en su naturaleza humana. Ahora, yo quiero que tú hagas una comparación entre estas declaraciones oficiales de la Iglesia Adventista con lo que dice pues la hermana White. Así que vamos a hacer esta comparación como hicimos en nuestro video anterior. Ahora vamos a comparar lo que enseñan actualmente muchos eruditos y vamos a compararlo con lo que enseñó la hermana White en sus escritos. Vamos a ver la postura del espíritu de profecía de la hermana White y lo que ella enseñó acerca de la naturaleza humana de Cristo. Para empezar, voy a empezar con una declaración bastante significativa que aparece en manuscritos liberados, volumen 10, la página 176, párrafo 1. Allí podemos leer lo siguiente: tenía la misma naturaleza que el pecador. Y usted puede leer el contexto, está hablando allí de Cristo,
y dice que Cristo tenía la misma naturaleza que el pecador. O sea, si usted es un pecador, yo soy un pecador, he pecado. Si usted ha pecado alguna vez, esa naturaleza que usted tiene, esa naturaleza que le incitó a pecar, pues Cristo la tenía. Esa misma naturaleza, dice ella, el espíritu de profecía, o sea, la hermana White, ella enseñó que Cristo tenía la misma naturaleza que el pecador. Y sería bueno preguntar si la misma naturaleza que tiene un pecador es una naturaleza pues exenta de estas pasiones y tendencias y propensiones heredadas naturalmente que nos tientan desde el interior a pecar. Yo creo que no. La misma naturaleza que tiene el pecador es una naturaleza que posee eso. Y ella dice que Cristo tuvo la misma naturaleza que el pecador. En el libro El deseado de todas las gentes, es un libro muy común, que tú puedes de seguro tener acceso a ese libro, un libro que ha circulado mucho, un libro muy querido en cuanto a la historia de Cristo, pues es un ejemplar excelente para entender cuál era la naturaleza humana que Cristo tuvo. Y allí en la página 32, párrafo 3, la hermana White escribió lo siguiente: como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos de la gran ley de la herencia, y la historia de sus antepasados terrenales demuestra cuáles eran aquellos efectos. Y esto es una cita por demás demasiado clara, bien significativa y contundente. Ella no da aquí cabida en lo absoluto a la idea de que Cristo en algún sentido pues se haya saltado la ley de la herencia, algo que los descendientes comunes, como cualquier hijo de Adán, como todo hijo de Adán, heredamos todo el paquete que incluye por ley de la herencia una naturaleza caída, pecaminosa, con sus pasiones, con sus deseos, con sus inclinaciones naturales, hereditarias. Ella no da a entender por ninguna parte que Cristo pues se sometió a esta ley de la herencia, pero en ciertos aspectos se la saltó o la violó. Eso no es lo que dice la hermana White. Ella dice que al igual que cualquier descendiente de Adán, como cualquier hijo de Adán, Cristo se sometió y se vio afectado, aceptó los efectos de la gran ley de la herencia. Así que todo lo que porta, todo lo que le trae a un descendiente natural de Adán, la ley de la herencia, pues Cristo lo aceptó, lo heredó. Así que eso incluye una naturaleza humana caída, pecaminosa, con todo lo que eso implica, con todas sus pasiones, con toda su herencia. Incluso más adelante dice, y la historia de sus antepasados terrenales demuestra cuáles eran aquellos efectos. Y si por tu mente se cruza la idea de que esos efectos eran solamente debilidades inocentes, como algunos han señalado o han sugerido, pues que se cansaba, sentía hambre, estaba propenso a enfermarse, estas lo que se ha llamado debilidades inocentes, pues yo no creo que cuando dice aquí la historia de sus antepasados terrenales demuestra cuáles eran aquellos efectos, o sea, por el contexto, los efectos de la gran ley de la herencia, no creo que esté hablando de debilidades inocentes. Pues la historia de los antepasados de Cristo estaba hablando de sus cómo se cansaban, cómo ellos sentían mucha hambre. No tiene nada que ver con eso. No se trata solo de debilidades inocentes. Precisamente la fuente, el kit del asunto, lo que está realmente implicado aquí es precisamente las pasiones, las tendencias, las inclinaciones que heredaron y que tuvieron que subyugar, que tuvieron que enfrentar todos esos antepasados de Cristo. Y algunos de ellos cayeron, algunos de ellos cayeron bajo el pecado, como David, etc. Así que la historia de los antepasados de Cristo, pues esa historia demuestra cuáles son los efectos de la gran ley de la herencia. Y no se trata de debilidades solamente físicas o debilidades inocentes, pues se trata, el verdadero problema es con las tendencias, con las pasiones que hereda una naturaleza caída y pecaminosa. Así que esta cita es clara, es contundente. La siguiente es una carta, la carta 303 de 1903, escrita por Elena de White a John Harvey Kellogg. Y en esta declaración, en esta cita, la hermana White escribió lo siguiente: viniendo de la forma en que lo hizo, como hombre, para enfrentar y sujetarse a todas las malas tendencias de las que el hombre es heredero.
Así que sin más, sin ambigüedad alguna, la hermana White fue clara. Ella dice que Cristo vino a la tierra como un hombre y para enfrentarse y sujetarse a todas las malas tendencias de las que el hombre es heredero. Así que Cristo sí, desde luego, Él se sometió a los efectos de la gran ley de la herencia y heredó, viniendo como un hombre natural, con todas las malas tendencias de las que el hombre es heredero. Eso Él lo tuvo y se enfrentó a eso. En el libro Mensaje para los Jóvenes, página 47, párrafo 1 dice: Él sabe cuán fuertes son las inclinaciones del corazón natural. Así que Cristo tiene conocimiento acerca de eso. Y alguien podría decir, no, pero es un conocimiento teórico, porque Él es Dios y todo lo sabe, Él es omnisapiente. Es un conocimiento básicamente teórico, pero no experimental. No es que Él haya experimentado las inclinaciones del corazón natural. Bueno, más adelante eso va a quedar resuelto. Dice aquí en esta declaración, la siguiente declaración que está clara, aparece en el eco de la Biblia, 1 de diciembre de 1892, lo siguiente: el cristiano, hablando del cristiano, sus tentaciones más fuertes, nótese que esta parte interesante, dice que son sus tentaciones más fuertes. Así que las tentaciones más fuertes que experimenta el género humano, dice aquí, vendrán desde adentro, porque debe luchar contra las inclinaciones del corazón natural. Aquí tenemos la misma expresión de la declaración anterior. Así que Jesús sabe cuán fuertes son las inclinaciones del corazón natural, y la misma autora nos explica que las inclinaciones del corazón natural son las que provocan las más fuertes tentaciones que experimenta el cristiano. Y a continuación dice: el Señor conoce nuestras debilidades. Así que Él lo sabe, Él tiene un conocimiento experimental en esto. Él sabe cuán fuertes son las inclinaciones del corazón natural, y esas inclinaciones del corazón natural son las que despiertan esas tentaciones internas. Porque algunos sugieren que Cristo solo tuvo tentaciones externas, pero no internas, no tentaciones que se despertaran dentro de su propia humanidad. Pero tristemente, ese tipo de tentaciones que se despierta desde adentro son las más fuertes que experimenta el cristiano. Y si usted dice que Cristo no experimentó esas tentaciones, que Cristo no tuvo que luchar contra las inclinaciones del corazón natural, usted está por implicación enseñando que Cristo no conoció cuáles son las más fuertes tentaciones que experimenta el cristiano. Ese Cristo, pues, realmente no sirve para el plan de salvación. No puede socorrernos. Y en el mismo libro, o sea, el deseado de todas las gentes, del libro del que hablábamos anteriormente, la página 295, párrafo 6, dice: sabe por experiencia, nótese esto, qué importante es, bien claro, Él lo sabe por experiencia, en dónde reside, podríamos decir, en qué reside la fuerza de nuestras tentaciones, porque fue tentado en todo punto, así como nosotros, aunque sin pecar. Sin pecar significa sin transgredir la ley, porque la misma autora nos explica que el pecado es transgresión de la ley, la única definición que hay. Así que Cristo no transgredió la ley, no pecó, nunca ejerció su voluntad y libre albedrío para pecar, nunca el camino de la tentación logró hacerle caer, nunca lo llevó a transgredir la ley de Dios. Él fue impecable en ese sentido, nunca pecó contra la ley de Dios. Sin embargo, en su experiencia propia en la humanidad, Él sabía, Él conocía en dónde está, en dónde reside la fuerza de nuestras tentaciones. Y leíamos anteriormente que esa fuerza de las tentaciones, las más fuertes, vienen desde adentro, desde las inclinaciones del corazón natural. Yo creo que la hermana May es muy clara y deja establecido que Cristo sí tuvo que luchar contra las inclinaciones del corazón natural. Esa fue su experiencia con las tentaciones. Y recuerden que la declaración establecía, o sea, la del eco de la Biblia, 1 de diciembre de 1892, que son las tentaciones más fuertes que experimenta el cristiano, las que vienen desde adentro, las que son producto de las inclinaciones del corazón natural.
Y ahora miren lo que dice aquí el deseado de todas las gentes, la página 91, el párrafo 2, leemos. Las seducciones que Cristo resistió son las mismas que nosotros encontramos tan difíciles de resistir. ¿Y cuáles son las que encontramos tan difíciles de resistir? Según la misma autora, las que vienen desde adentro. Esas son las tentaciones más fuertes, las que se despiertan debido a las inclinaciones del corazón natural. Y Cristo conoce eso, lo conoce por experiencia. Yo creo que a buen entendedor pocas palabras le bastan. Y Él conoce las seducciones, las mismas que nosotros encontramos tan difíciles de resistir. En la revista Señales de los Tiempos, 21 de noviembre de 1892, párrafo 8, leemos: aunque tenía toda la fuerza de la pasión de la humanidad, nunca cedió a la tentación de hacer algo que no fuera puro, elevador y ennoblecedor. Así que Cristo tenía, o sea, Él lo poseía en su naturaleza humana. Él tenía toda la fuerza de la pasión de la humanidad. Ahora, ¿a quién vas a creer? Los eruditos dicen que no lo tenía, que no lo heredó, que se saltó la ley de la herencia. La hermana White dice que sí las enfrentó, que sí fue su experiencia, que sí heredó la misma naturaleza que nosotros tenemos, con sus pasiones, con sus tendencias, con sus inclinaciones hereditarias. Él tenía toda la fuerza de la pasión de la humanidad, pero nunca cedió a esa pasión, nunca cedió a la tentación y nunca hizo nada malo, nada que no fuera puro, elevador y ennoblecedor. La última cita está en Señales de los Tiempos, 9 de abril de 1896, párrafo 6, dice: Él bendijo a los niños que estaban poseídos de pasiones como las suyas propias. Yo creo que no es necesario ni siquiera comentarla. Así que Cristo sí, al igual que todo niño, heredó la misma naturaleza que es común en cada descendiente de Adán. Así que esto es un argumento fuerte, son citas irrefutables que demuestran que Cristo heredó una naturaleza humana post-lapsaria, o sea, después de la caída, una naturaleza caída, pecaminosa, con todo el paquete, con todo lo que implica, con todo lo que trae consigo la operación de la ley de la herencia. Así que toma tu decisión de quién vas a creer, si le vas a creer a los eruditos modernos, si vas a creer en la nueva teología, en esta teología evangélica, en lo que se está publicando actualmente en la iglesia, en los libros de una nueva orientación, o si vas a creer en lo que dice el espíritu de profecía. Esta es la segunda parte en cuanto a la crisis de identidad en el adventismo. Si no viste la primera parte donde hablamos sobre el pecado, te invito a verlo, no te lo vayas a perder. En la descripción de este video voy a dejar el enlace y no te pierdas las próximas secciones. Vamos a estar hablando acerca de crisis de identidad en el adventismo respecto a la justificación por la fe, porque también hay problemas con la justificación por la fe. Vamos a comparar lo que enseñan los teólogos modernos y con lo que enseña la hermana Juan. ¿Dónde está la diferencia? Y también más adelante vamos a hablar sobre la perfección y la última generación. Dios te bendiga, suscríbete al canal y ayúdanos a compartir esta información. Maranata.